El último pecado, escrita por Pedro Muñoz Seca y estrenada en 1918, es una conmovedora comedia dramática que se aleja del estilo habitual de humor del autor para presentarnos una historia de profundo contenido humano. En ella se exalta el sacrificio materno a través del personaje de Luisa Robles, una madre que enfrenta el juicio social, la desigualdad de clases y las apariencias, todo por la felicidad de su hijo Luis. Ambientada en un lujoso hotel de San Sebastián, la obra nos introduce en un mundo de apariencias elegantes donde se esconde un conflicto moral devastador. El pasado de Luisa, como artista y madre soltera, vuelve a su presente justo cuando su hijo está a punto de casarse con una joven de alta cuna. Lo que sigue es una historia cargada de emoción, dignidad, ironía social y amor incondicional. Esta narración estará dividida en 15 capítulos, adaptados para mantener la esencia original de la obra, pero con un tono fluido y accesible al oído, ideal para los oyentes de tu canal. Comenzamos. Capítulo 1. La elegancia de las apariencias. En el hall resplandeciente de un gran hotel de San Sebastián, las luces brillan mientras los empleados intentan mantener la compostura bajo la presión del excéntrico administrador, Monsieur Palais, un español disfrazado de francés. Con bigotes teatrales y nombre afrancesado, Palacios, su verdadero apellido, juega a la sofisticación mientras riñe a su equipo por errores menores, como servir un chocolate en vez de una tortilla a la francesa. La escena transcurre con comicidad entre camareros resignados, turistas distinguidos y aristócratas exigentes. Entre estos últimos destacan los marqueses de Ejido, Bernabé y Marta, quienes muestran desdén por todo lo que no pertenezca a su esfera social. Su hija, María, está a punto de comprometerse con Luis Espinosa, un joven ingeniero brillante, culto y amado por todos, menos por la alta sociedad que juzga su linaje. La razón de ese prejuicio está en el pasado de su madre, Luisa Robles, una mujer fuerte y decidida que años atrás fue actriz, y según los rumores, llevó una vida poco decorosa para los estándares conservadores. Pero Luisa no es solo una exartista. Es una madre que ha sacrificado su vida por su hijo, que lo ha educado con amor y rectitud, y que ahora enfrenta su última gran batalla, desaparecer, si es necesario, para que él sea feliz. Luis, ajeno a los juicios sociales, idolatra a su madre. La considera su pilar, su guía, su modelo de virtud. Y está enamorado de María, quien, a diferencia de sus padres, acepta y quiere a Luisa sin condiciones. Sin embargo, los marqueses han puesto una traba cruel. Si Luis desea casarse con María, su madre debe desaparecer de su vida para siempre. Es en ese escenario donde se entretejen los primeros hilos del drama. Un periódico publica una foto antigua de Luisa en su época de actriz, junto con un artículo malicioso que sugiere un escándalo. El joven Luis, indignado, lo rompe con furia. Costanza, amiga de la familia, observa con ironía la escena. Ella y Sandoval, un hombre caballeroso y amigo de todos, actúan como testigos discretos del conflicto que está por estallar. En el mismo hotel, Luisa se prepara para un encuentro con los marqueses. Todo ha sido planeado. Una presentación casual, una comida compartida y la ilusión de una cordialidad fingida. Pero en el fondo, todos saben que las apariencias pesan más que la verdad. Y mientras los personajes se cruzan entre las columnas de mármol, entre cócteles y críticas veladas, la verdadera pregunta queda flotando en el aire. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar una madre para que su hijo sea feliz? Luisa lo sabe. Y lo decidirá muy pronto. Capítulo 2. El encuentro pactado. La mañana es serena en San Sebastián, pero en el interior del lujoso hotel, el aire está cargado de tensión. En una mesa preparada con esmero, los marqueses de Ejido aguardan junto a su hija María, mientras Monsieur Palais se asegura de que todo parezca impecable, al menos en apariencia. Don Bernabé, siempre severo, repasa el periódico mientras Marta, su esposa, disimula su impaciencia arreglando los cubiertos una y otra vez. María, en cambio, está nerviosa por razones muy distintas. Hoy será la primera vez que sus padres se encuentren oficialmente con Luisa Robles, la madre de su prometido. Y aunque su corazón está firme, sabe que la ocasión no será fácil. ¿Qué necesidad teníamos de esto? Gruñe Bernabé. Ya lo dije, esa mujer no es de nuestro mundo. Y sin embargo, aquí estamos, haciendo de anfitriones, responde Marta con tono seco. Porque si no, María se nos revela. María, harta, les responde con serenidad. Si no aceptan a la madre de Luis, no me casaré. Prefiero la decencia de una mujer valiente a la frialdad de una cuna vacía.
Justo en ese momento entra Sandoval, siempre correcto y con una sonrisa serena. Se acerca y saluda con cordialidad. Buenos días, marqueses. Hoy es un día especial, ¿verdad? No sé si lo llamaría especial, responde Bernabé, con una ceja alzada. Pero sí. Curioso. Poco después, entra Luisa Robles. Va vestida con discreción, pero con una elegancia que no puede ocultar su porte artístico. Sus ojos, firmes, no titubean. Su andar no es desafiante, pero sí digno. Al verla, todos los murmullos del comedor se detienen por un segundo. No hace falta que nadie la anuncie. Su sola presencia dice todo. Luisa saluda con calma. Buenos días. Los marqueses la observan con cierta frialdad. María se levanta y la abraza con calidez. Luisa la acaricia el rostro con ternura. Gracias por venir, dice María. De verdad. Vengo por mi hijo, responde Luisa. Y por ti, que ya eres como una hija. Se sienta. El silencio es denso. Monsieur Palais, que vigila desde la puerta, se retira con disimulo para no estorbar. Sandoval permanece cerca, como testigo de lo que está por ocurrir. El almuerzo comienza entre frases medidas y formalidades innecesarias. Marta intenta mantener un tono de cortesía distante. Bernabé, en cambio, no disimula su disgusto. He oído hablar mucho de usted, señora Robles, dice él. Algunos elogian su antiguo talento, otros hablan de su vida con menos poesía. Luisa no se inmuta. Ambas cosas son ciertas. Fue actriz. Y viví, como pude. ¿Y ahora desea usted ser suegra de una marquesa? No deseo más que ver feliz a mi hijo. Si eso les ofende, lo lamento. La tensión sube. María intenta intervenir, pero Luisa le toca la mano con suavidad. No necesita defensa. Señores, continúa Luisa, ustedes me juzgan por mi pasado. Pero ese pasado lo transformé en amor, en educación y en decencia para mi hijo. No espero que me entiendan. Solo pido que no lo castiguen por haber tenido una madre como yo. Marta responde, esta vez con algo más que frialdad, con desprecio contenido. Una mujer como usted no puede formar parte de nuestra familia. Luisa asiente. Sin rabia. Sin lágrimas. Entonces quizá debamos encontrar otra solución. Una que permita a los jóvenes ser felices, sin que ustedes tengan que mirarme. Se levanta. Mira a María con ternura. A Sandoval con confianza. Y a los marqueses, con la dignidad de quien ya ha perdido todo, menos la verdad. El capítulo cierra con Luisa saliendo lentamente del salón, mientras la joven María queda entre el amor a su madre futura y el peso de un apellido noble. Y en el aire, solo queda una pregunta sin respuesta. ¿Puede el amor sobrevivir al orgullo? Capítulo 3. Decisiones en silencio. El sol cae sobre San Sebastián con una tibieza engañosa. En el interior del hotel, la atmósfera no ha recuperado la calma tras el tenso almuerzo entre Luisa Robles y los marqueses del ejido. Todo el mundo comenta lo ocurrido. Algunos desde la simpatía, otros desde el prejuicio. Pero todos saben que algo importante se ha roto, o está a punto de romperse. En uno de los salones apartados, Luis Espinosa camina de un lado a otro. Acaba de enterarse, a medias, del encuentro entre su madre y los padres de María. No conoce todos los detalles, pero presiente que algo no ha ido bien. Sandoval entra con paso sereno y lo observa. ¿Has oído algo, verdad? Sí, y no me gusta, responde Luis, con el ceño fruncido. ¿Por qué nadie me avisa? ¿Qué se ha dicho? ¿Dónde está mi madre? Sandoval lo invita a sentarse. Calma, muchacho. Tu madre habló con dignidad. Dijo lo necesario y no se rebajó ni un ápice. Fue, simplemente, grande. Luis se lleva una mano al rostro. Siente un nudo en el estómago. Los marqueses la han despreciado, ¿verdad? Como era de esperar. Pero ella lo sabía. Y lo enfrentó. Luis se pone de pie otra vez. La angustia crece. Basta. Esto no puede continuar así. ¿Qué se creen? ¿Qué pueden juzgarla por haber sido actriz? Por criam sola. Todo lo que soy se lo debo a ella. Sandoval, firme pero comprensivo, pone una mano sobre su hombro. Entonces ve.
Háblalo con ella. No la dejes sola con esta carga. Luis asiente y sale rápidamente. Corre por los pasillos del hotel hasta llegar a la habitación de su madre. Golpea con fuerza. Luisa abre. Su rostro está sereno, pero sus ojos enrojecidos hablan por sí solos. Hijo, murmura ella. Luis la abraza sin decir nada. Es un abrazo largo, fuerte, de esos que no necesitan palabras. Al separarse, él la mira con firmeza. No me importa lo que digan. No me importa su dinero, sus apellidos, sus títulos. Solo me importa que tú estés a mi lado. Si ellos no te aceptan, entonces no quiero casarme con su hija. Luisa lo escucha con ternura, pero también con pesar. No digas eso, Luis. María no es como ellos. Ella te ama. No la castigues por la soberbia de sus padres. ¿Y qué pretendes que haga? ¿Que finja que no ha pasado nada? ¿Que me case con una familia que te desprecia? No, hijo, responde Luisa con voz suave. Lo que quiero es que seas feliz. Aunque yo tenga que desaparecer. Luis se queda inmóvil. Esa frase le hiela la sangre. ¿Qué quieres decir? Luisa se gira hacia la ventana. Que estoy dispuesta a irme. A desaparecer de tu vida, si eso te permite vivir sin cargas, sin conflictos. Si eso te abre las puertas que yo, por mi pasado, no puedo cruzar. Luis se acerca a ella, la toma del brazo. No. No lo permitiré. No puedo. Luisa lo mira y le acaricia el rostro. Tú me dis todo. Solo quiero devolverte algo, aunque sea en silencio. En ese instante entra María, nerviosa, con los ojos llenos de lágrimas. Se lanza a los brazos de Luis. Te busqué por todo el hotel. No pude quedarme en esa mesa con ellos. No después de cómo trataron a tu madre. Luisa, emocionada, las observa juntos. Por un momento, cree que tal vez no todo esté perdido. El capítulo cierra con los tres abrazados. En medio del escándalo, del juicio social, de los orgullos y los nombres, solo queda el amor. Y una madre dispuesta a sacrificarse, no por vergüenza, sino por devoción. Capítulo 4. Entre dos madres. La escena había quedado suspendida como una pintura emocional. Luisa, María y Luis abrazados en medio de aquella habitación sencilla del hotel. Afuera, el bullicio del mundo seguía, indiferente. Dentro, el amor y el dolor se abrazaban sin palabras. María, aún aferrada al brazo de Luis, se vuelve hacia Luisa con los ojos firmes. No acepto que se sacrifique por nosotros. No permitiré que alguien tan noble sea humillada por un apellido. Luisa la contempla. Por un momento, siente que ve a una hija que no tuvo, o quizá a sí misma, muchos años atrás, antes del silencio, de la lucha, del juicio. Eres buena, María. Pero tus padres no lo entenderán. No me importa lo que entiendan, responde la joven con vehemencia. Lo único que me importa es Luis, y usted. Y si ellos no lo aceptan, será su vergüenza, no la nuestra. Luis toma la mano de su madre con decisión. No va a irse. No va a esconderse. Y si hace falta, renuncio a todo. A mi puesto, a mi apellido, a la boda, todo. Luisa guarda silencio. Esa promesa la rompe por dentro, aunque también la llena de orgullo. Pero sabe que el amor de un hijo puede cegar. Y ella, como madre, no puede permitir que él se hunda por protegerla. Hay otro camino, susurra al fin. Luis y María se miran, confundidos. ¿Qué camino? Luisa no responde de inmediato. Mira al vacío, como si viera su pasado desfilando delante de ella. La juventud, los teatros, los aplausos, las lágrimas ocultas en camerinos. La soledad. El nacimiento de su hijo. La decisión de criarlo sola. Y ahora, este último acto de amor. Quizá no deba desaparecer, dice al fin. Pero sí retirarme. María intenta protestar, pero Luisa levanta la mano con dulzura. No por vergüenza, sino por delicadeza. Vuestro amor debe crecer sin ruido, sin cuchicheos, sin escándalos. Yo ya viví. Ahora os toca a vosotros. Yo estaré, cerca, pero invisible. Luis niega con la cabeza, entre lágrimas. ¿Y eso no es desaparecer? Luisa sonríe con dolor. No, hijo. Es dar un paso atrás para que tú avances.
En ese momento, la puerta se abre de golpe. Marta, la marquesa del Ejido, entra como una ráfaga helada. Ha oído parte de la conversación, y su rostro delata indignación. ¿Así que este es el espectáculo? ¿Esta es la mujer que debe alejarse en silencio, mientras su hijo y mi hija celebran su victoria? Lewis se interpone, decidido. Señora, con respeto, no hay espectáculo. Solo hay amor. Algo que, quizás, no se compra con títulos ni se mide con linaje. Marta lo mira con desprecio, pero no responde. María, decidida, dir un paso al frente. Madre, si no puedes ver la nobleza de esta mujer, entonces no me conoces. No me parezco a ti. Y eso, hoy, me alegra. Luisa intenta calmarla. No, hija. No la juzgues. Solo defiende lo que cree correcto. Marta se gira, con el orgullo herido. Esto es indigno. Indigno de nuestra casa. Indigno de esta boda. Y se va. La habitación queda en silencio. El aire, espeso. Luisa, entonces, se vuelve hacia los jóvenes. No tenías que decidir hoy. Dejad que el tiempo hable. A veces, el amor no necesita imponerse, solo resistir. El capítulo cierra con Luis y María abrazando a Luisa. Mientras afuera el mundo juzga, dentro de esas paredes se aprende una lección eterna. Que hay madres que aman tanto, que están dispuestas incluso, a no ser vistas. Capítulo 5. La renuncia y la carta. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo también meditara sobre lo ocurrido la noche anterior. En el hotel, el murmullo habitual se mantenía, pero entre los pasillos más silenciosos se percibía una tensión tenue, casi invisible. Luisa Robles despertó temprano. Había dormido poco, como quien vela sin necesidad de velas. Durante horas había repasado cada palabra, cada gesto, cada promesa que su hijo le hizo, y cada mirada que María le entregó. Sabía que el amor de ambos era sincero, que el afecto no se fingía, y que ella era querida de verdad. Pero también sabía algo más, que en ciertas sociedades, el corazón no siempre es suficiente. Y que los prejuicios, por absurdos que parezcan, pueden arrastrar vidas si no se les enfrenta con inteligencia o sacrificio. Abrió su maleta, sacó un papel blanco y comenzó a escribir una carta. Con letra clara y pulso firme. Luis mío. Te he dado todo lo que tenía desde que naciste. Te di mi juventud, mi alegría, mi vocación. Y no me arrepiento. Fuiste mi luz, mi guía, mi razón. Hoy, que eres un hombre, me siento orgullosa. Has crecido con nobleza verdadera, no la que hereda apellidos, sino la que nace del alma. Ahora me toca dar un paso atrás. No porque me avergüence, sino porque sé que tu felicidad no debe ser moneda de cambio. Me marcho. No lejos, pero lo suficiente. Os dejo libres de ataduras. Si el amor que os une es fuerte, sobrevivirá. Y si alguna vez dudas, recuerda esto. Lo único que me duele de irme, es no volver a abrazarte mañana. La firmó, con tinta apenas temblorosa, tu madre que te adora. Doblando la carta con cuidado, la colocó sobre la almohada de la habitación. Luego preparó sus cosas. Pocas. Apenas una maleta pequeña, un pañuelo, y la fotografía de Luis cuando era niño, con los zapatos torcidos y la sonrisa más recta del mundo. Al salir, se cruzó con Sandoval en el pasillo. Él la observó con tristeza. ¿Ya te vas? Sí, respondió ella, con serenidad. ¿Es necesario? Es justo. El amor también sabe retirarse. Sandoval asintió con pesar. Quiso decir más, pero no hizo falta. Se despidió con un apretón en la mano que lo dijo todo. Minutos más tarde, Luis entró corriendo a la habitación. Su corazón ya sospechaba lo que sus pasos confirmaron, la cama hecha, la maleta ausente, y la carta sobre la almohada. La leyó entera sin respirar. Al terminar, apretó el papel contra el pecho. No lloró, no gritó. Solo se quedó en silencio, como quien escucha algo dentro que no sabe explicar. María llegó poco después. Al ver el gesto de Luis, entendió de inmediato. ¿Se ha ido? Sí, respondió él. Para protegernos. ¿Y ahora? Luis respiró hondo. Guardó la carta en el bolsillo y tomó la mano de María. Ahora la busco. No permitiré que su sacrificio sea en vano.
El capítulo cierra con Luis saliendo del hotel, decidido, mientras María lo observa con los ojos llenos de amor y de fe. Y en el horizonte, invisible, Luisa Robles viaja en un tren silencioso, lejos del ruido, pero no del amor. Porque hay madres que no huyen. Solo se apartan para no estorbar a la felicidad. Capítulo 6. ¿Dónde van las que se callan? El tren avanzaba pausadamente entre paisajes verdes y estaciones solitarias. En uno de sus compartimentos, Luisa Robles viajaba con el rostro sereno y el alma en pleno desvelo. No había dormido en toda la noche, pero no por remordimiento, sino por amor profundo. Miraba por la ventanilla con los ojos bien abiertos. Cada árbol, cada curva del camino le parecía una despedida. No había dolor, solo una calma rara. La calma de quien ha elegido renunciar por amor. A su lado, una mujer mayor tejía en silencio. Y aunque no intercambiaron palabras, Luisa sintió compañía. Como si todas las mujeres que han callado, sacrificado o fingido para proteger a los suyos, compartieran ese mismo tren. Mientras tanto, en San Sebastián, Luis recorría las calles en busca de su madre. Había ido a la estación, preguntado en el hotel, recorrido fondas, escrito notas. Nada. Nadie la había visto partir. Y sin embargo, él lo sabía. Ella se había marchado con la intención de no ser encontrada. María lo acompañaba a cada paso. No decía mucho, pero su presencia lo sostenía. ¿Y si no quiere que la hallemos? Le preguntó en voz baja. Luis apretó los dientes. Entonces no descansaré hasta convencerla de volver. No puedo permitir que viva escondida como si hubiese hecho algo malo. Porque no lo ha hecho. Lo único que ha cometido es el pecado de amarme demasiado. En ese mismo instante, en una estación secundaria, Luisa descendía del tren. Era un pueblo modesto, de calles estrechas y plazas tranquilas. Había estado allí años atrás, cuando Luis era niño, actuando con una compañía de teatro. Lo eligió por eso, un sitio con historia, pero sin escándalo. Alquiló una habitación pequeña en la casa de una viuda amable. Pidió no ser molestada. Dijo que necesitaba paz. ¿Ha venido usted a olvidar? Le preguntó la dueña de casa. No, respondió Luisa. A recordar y en silencio. Pasaban los días. Luis, cada vez más frustrado, recibía noticias de lugares donde podría haber ido. Pero nada concreto. Sandoval, intentando consolarlo, le ofrecía buscar ayuda oficial, pero Luis lo rechazaba. No quiero encontrarla como a una fugitiva. Quiero que vuelva por su voluntad. Porque sepa que este amor no la condena. La honra. En el hotel, los marqueses del Ejido seguían en su papel de dignidad lastimada. Marta no perdonaba el escándalo. Bernabé, aunque más reservado, comenzaba a dudar en su interior. La muchacha está decidida, le dijo a su esposa. ¿Y si no la convencemos? Entonces que se atenga a las consecuencias. Pero ni el título ni la fortuna hicieron mella en María. Día tras día, reafirmaba su compromiso con Luis, y con Luisa, aunque ausente. En su nueva habitación, Luisa escribía en un cuaderno. Anotaba memorias, escenas, frases que nunca dijo. Era su forma de mantenerse viva, de no deshacerse del todo. Si algún día lees esto, escribía, sabrás que nunca fuiste una carga. Fuiste mi Victoria. Una tarde, al salir a comprar pan, se cruzó con una niña que jugaba con una cometa. Al verla, la pequeña le sonrió y le dijo: «Señora, usted parece una reina». Luisa sonrió. Y en ese momento, sintió que el mundo aún tenía espacio para su luz, aunque ya nadie la estuviera mirando. El capítulo cierra con Luisa sentada en un banco del parque, escribiendo a la sombra. No busca gloria. No busca perdón. Solo espera que el amor, algún día, la alcance de nuevo. Capítulo 7. Huellas en la arena. El tiempo parecía haberse detenido en aquel pueblo discreto donde Luisa Robles decidió esconder su nombre, no su esencia. Cada mañana despertaba con el mismo ritual, una taza de café, una caminata corta por la plaza, y luego horas escribiendo en su cuaderno de tapas marrones, el que nadie más veía, pero que se llenaba con la historia de su alma. Mientras tanto, lejos de allí, Luis continuaba su búsqueda. Su ropa ya no era de hotel elegante ni de joven ingeniero impecable. Ahora era la de un hombre cansado, pero resuelto.
María lo acompañaba como compañera y sostén. Habían recorrido media provincia, siguiendo rumores, cartas mal enviadas, y nombres comunes que no llevaban a ningún rostro conocido. Una mañana, en un pueblo costero, una pescadora mencionó a una dama que llevaba días alojada en casa de una viuda, muy tranquila y educada, de las que escriben mucho y preguntan poco. Luis sintió una punzada. Insistió en saber más. No sé su nombre, dijo la mujer, pero camina todos los días por la playa al amanecer. Como si esperara algo, o alguien. Luis y María partieron esa misma tarde, con el corazón latiendo más rápido que el motor de la carreta. En ese instante, en la playa que bordea el pueblo, Luisa caminaba descalza, dejando huellas que el mar iba borrando. Cada paso era una decisión. Cada ola que se la llevaba, una renuncia. Pensaba en Luis, claro. Y en María. En lo que habría sido su boda. En los años de infancia. En los inviernos con frío y sin consuelo. Pero no se lamentaba. A veces el silencio también era un tipo de justicia. En sus pensamientos la interrumpió una voz infantil. Era la misma niña que días antes la había llamado reina. Señora Luisa, ¿hoy no ha escrito en su cuaderno? Luisa sonrió. Hoy he escrito con los pies, caminando. La niña se rió, sin entender del todo. Luego corrió hacia la orilla. Luisa se sentó en una roca y miró al horizonte. Su corazón se apretó. El mar, a veces, se parece a la espera. Y fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, una figura conocida avanzaba por la playa. No por su traje, no llevaba uno, ni por su voz, aún no la había oído, sino por el modo en que caminaba, con urgencia serena. Luis. Luisa se levantó, incrédula. Por un instante creyó que era un espejismo, uno de tantos que su corazón había inventado en las noches largas. Pero no. Era él. Su hijo. Él la vio. Corrió. Ella se quedó quieta. Mada. El grito rompió el aire como una campana. Cuando Luis la alcanzó, la abrazó con fuerza. Ninguno dijo nada por largos segundos. Luego, él habló con voz quebrada. ¿Por qué te fuiste así? Porque quería que fueras feliz, respondió ella. Porque creí que mi presencia te cerraría puertas. Las únicas puertas que se cerraron, dijo Luis, fueron las de mi alma, al no tenerte. Llegó María poco después. Se acercó en silencio. No interrumpió. Solo sonrió. Y Luisa, al verla, comprendió algo más profundo que 1000 discursos. Esos dos jóvenes la amaban con libertad. El capítulo cierra con los tres sentados en la arena, mientras la marea baja les acaricia los pies. A veces, hay huellas que el mar no puede borrar. Porque están hechas no de pasos. Sino de amor. Capítulo 8. La madre que vuelve. El reencuentro había sido sereno, sin alaracas ni discursos largos. Solo miradas, abrazos y silencios compartidos que decían más que las palabras. Pero ahora, sentados en una pequeña posada del pueblo, Luisa, Luis y María comenzaban a llenar los vacíos con historias, confesiones y decisiones. Luis tomaba la mano de su madre como si temiera que volviera a escaparse. He pasado semanas buscando una señal, madre. Caminé pueblos, dormí en estaciones, pregunté a desconocidos, y todo para hallarte aquí, en este rincón. Luisa sonrió con dulzura. Siempre estuve cerca, hijo. Cerca de tu corazón. Pero a veces los que amamos tenemos que desaparecer un poco, para que aprendáis a volar. Yo no quiero volar si no puedo mirar atrás y verte sonreír, replicó él. María los observaba conmovida. Se sentía parte de algo más grande que una historia de amor. Estaba en medio de una lección de dignidad, de afecto verdadero, de entrega absoluta. Señora, dijo con cariño, quiero que sepa que mi amor por Luis no está completo si usted no forma parte de él. Luisa la miró con emoción. Acarició su mejilla como lo haría una madre con su hija. No sé qué hice para merecer a dos almas tan nobles, pero os bendigo cada día por haberme elegido, aun cuando el mundo me niega. Luis guardó silencio por un momento y luego dijo lo que llevaba semanas queriendo gritar. Volvamos, madre. A nuestra casa. A nuestra vida. Yo hablaré con los marqueses. Si no quieren aceptar, que no acepten. Pero usted no va a seguir viviendo en las sombras. Luisa suspiró, aún con dudas. ¿Y si eso arruina vuestro futuro?
¿Y si os condena a la marginación? ¿De qué sirve un futuro sin raíz? Contestó Luis. Usted es mi origen. No hay apellido que pese más que su nombre. Esa noche, la posada fue testigo de algo hermoso, una familia recompuesta sin rencores. El tiempo y el silencio se habían usado para sanar, no para castigar. Y ahora tocaba regresar, no con la frente baja, sino con la verdad por delante. Al día siguiente, prepararon las maletas. No llevaban mucho, unas pocas ropas, el cuaderno de Luisa, y un corazón nuevo que latía con firmeza. En el tren de regreso, María se acurrucó junto a Luis. Él apoyó la cabeza sobre el hombro de su madre, como cuando era niño. Y Luisa, por primera vez en semanas, durmió profundamente. Al llegar al hotel de San Sebastián, no hicieron alboroto. Entraron como quienes conocen su lugar, sin pedir permiso. Monsieur Palais los vio desde lejos y abrió los ojos como platos. Corrió a avisar a Sandoval, quien no tardó en aparecer con una sonrisa enorme. «Dios mío, están aquí», exclamó, abrazando a Luisa. «Creí que no la vería más». «Yo también lo creí, amigo», respondió ella. «Pero el amor, ya sabes, es testarudo». Sandoval les contó cómo habían cambiado las cosas en su ausencia. Que los marqueses, aunque aún rígidos, comenzaban a aceptar que no podían controlar el corazón de su hija. Que algunos empleados del hotel hablaban de Luisa con respeto. Que incluso algún huésped había preguntado por ella con curiosidad y admiración. Luis sonrió. María se aferró a su brazo. «Entonces», dijo él, «volvemos en el momento justo». El capítulo cierra con Luisa caminando por el hall del hotel, esta vez sin bajar la mirada. Porque ha regresado no como quien mendiga lugar, sino como quien sabe que ya lo tenía, desde siempre. Capítulo 9. Orgullos al borde. En los salones elegantes del hotel, el regreso de Luisa Robles no pasó desapercibido. Las miradas curiosas se cruzaban en los pasillos, los susurros iban y venían como ráfagas, y más de una ceja aristocrática se alzó al verla entrar del brazo de su hijo. Pero ella caminaba con paso seguro, sin temor ni arrogancia. No había vuelto a pedir permiso, había vuelto a ocupar su sitio. En una mesa de la terraza, los marqueses del ejido desayunaban. Marta leía el periódico con gesto de incomodidad. Bernabé revolvía su café, más pensativo de lo habitual. Cuando vieron a Luisa acercarse, acompañada por Luis y María, el ambiente se tensó como una cuerda de violín a punto de romperse. Luisa se detuvo frente a ellos, serena. Luis saludó con cortesía. María, sin esperar invitación, se sentó a su lado. «Buenos días», dijo Luisa, con voz firme y clara. Marta bajó el periódico lentamente. Sus ojos fríos no mostraban sorpresa, pero sí una incomodidad evidente. No esperaba verla de nuevo. «Y sin embargo, aquí estoy», respondió Luisa con elegancia. No por desafío, sino por amor. No viner in Panam. Solo viner no escondem más. Bernabé dejó la cucharilla sobre el platillo con gesto medido. «¿Y qué pretende ahora, señora?» Luis intervino de inmediato. «Lo que pretende es vivir tranquila, con dignidad. No busca su aprobación, sino nuestro respeto». Marta apretó los labios. «Luis, no puedes obligarnos a aceptar lo que no encaja con nuestros principios». María, firme, tomó la palabra. «Madre, ¿qué principios son esos? ¿Los que desprecian a una mujer buena solo por su pasado? ¿Los que juzgan sin conocer? ¿O los que nos alejan de lo que amamos?» Un breve silencio se hizo. La tensión flotaba. Luisa se inclinó levemente hacia ellos. «Miren, señores. No vengo a disculparme. No lo haré. Fui actriz, madre soltera, trabajadora y decente. Crié a mi hijo con esfuerzo, sin escándalos. Y si eso ofende, entonces no es a mí a quien deben juzgar». Burnaby respiró hondo. Su gesto ya no era el de un hombre ofendido, sino el de uno atrapado entre el orgullo y la razón. Marta, en cambio, se mantenía rígida como una estatua. «¿Y si le dijéramos que este matrimonio no tiene nuestra bendición?», preguntó ella. Luis respondió con voz firme. «Entonces nos casaremos sin ella. Pero no sin mi madre». Bernabé se levantó despacio. Observó a Luisa con ojos más blandos de lo esperado.
A veces uno olvida que detrás de cada historia hay sacrificios, y detrás de cada sacrificio, una persona. Y sin más, hizo una leve inclinación de cabeza. Luego miró a su esposa. Marta, ya no somos dueños de esta historia. Solo podemos decidir si queremos formar parte de ella, o quedarnos fuera. Marta no respondió. Tomó su bolso y se alejó sin decir palabra. Luisa la siguió con la mirada, sin rencor. Luego miró a Bernabé y dijo con calma. Gracias. No por aceptar, sino por entender. El capítulo cierra con Luisa sentada junto a su hijo y María, mientras el sol de media mañana calienta la terraza. No ha ganado una batalla. No ha vencido al mundo. Pero ha logrado lo más difícil. Estar en paz con su verdad. Capítulo 10. Conversaciones a media luz. El día continuó su curso como si nada hubiera pasado, pero para Luisa, Luis y María, la conversación con los marqueses había marcado un antes y un después. No era una reconciliación plena, pero sí un punto de inflexión. Una grieta en la muralla del orgullo, una rendija por donde asomaba algo parecido a la comprensión. Esa noche, el hotel lucía más tranquilo. Las luces suaves iluminaban los pasillos, y los jardines desprendían un aroma tenue de jazmín y mar. Luisa salió a caminar en soledad, como solía hacer cuando era actriz y buscaba despejar el alma antes de una función. Sandoval la encontró sentada en un banco, bajo un farol discreto. ¿Puedo acompañarla? Claro que sí, respondió ella. Usted siempre ha sido parte de esta historia. Él se sentó a su lado. Por unos segundos, ninguno habló. Luego, Sandoval rompió el silencio. Hoy ha hecho algo muy grande, Luisa. Hoy he hecho algo inevitable. No todos lo hubieran hecho con tanta dignidad. Ella lo miró, agradecida. ¿Sabe qué es lo más duro, Sandoval? No fue marcharme, fue volver. Caminar de nuevo por estos salones, sabiendo lo que piensan, lo que murmuran. Pero al final, me di cuenta de que la vergüenza no estaba en mí. Sandoval asintió. Las murmuraciones se apagan. Lo que queda es lo que se construye con amor. Luisa sonrió, pero luego su rostro se tornó más serio. A veces me pregunto si he hecho lo correcto. Si debí callar antes. Si debí intervenir después. He vivido intentando no estorbar el camino de mi hijo. Pero hay momentos en que una madre también quiere ser abrazada, no solo respetada. Sandoval tomó su mano con gentileza. Usted ha sido más que madre. Ha sido escudo, raíz y faro. Y no necesita pedir abrazos. Ellos ya vienen en camino. En ese instante, Luis apareció a lo lejos, caminando con paso apurado. Al verla, sonrió. Estaba buscándote. Luisa se levantó con una dulzura tranquila. ¿Todo bien? Mejor que nunca. María y yo queremos hablar contigo. Tenemos algo que proponerte. ¿Ahora? Sí. Esta noche. No queremos dejar que pase sin celebrar algo. Intrigada, Luisa lo siguió hasta el salón del piano. Allí, María esperaba con una pequeña caja envuelta en tela blanca. Al verla, se acercó y, sin decir palabra, le puso en la mano el obsequio. Luisa lo abrió con cuidado. Dentro, una medalla de oro con una inscripción. Para quien nos enseñó que el amor también sabe sacrificarse. Luisa no pudo contener las lágrimas. María la abrazó. Queremos que estés con nosotros el día de la boda. No escondida. No detrás. A mi lado. Como mi madre también. Luis añadió. Porque si hay algo que este amor ha hecho fuerte, es a ti. Luisa los abrazó a ambos, sin palabras. El capítulo cierra con los tres juntos, frente al piano, mientras Sandoval los observa desde la puerta con una leve sonrisa. Esa noche no hubo música. Pero sí una armonía distinta. La de las almas que, por fin, se habían encontrado sin barreras. Capítulo 11. Ecos del pasado. En los días siguientes, la calma volvió a instalarse en el hotel, pero no la indiferencia. Todos sabían que algo había cambiado. Lo que antes era cuchicheo malicioso, ahora era susurro de respeto. Incluso algunos huéspedes que habían conocido a Luisa como actriz la saludaban con amabilidad, con la memoria matizada por el paso del tiempo. Una tarde, mientras revisaba unas flores en el jardín interior, Luisa fue abordada por una mujer elegante, de voz pausada y mirada aguda. Era doña Constanza,
una viuda influyente que se hospedaba cada verano en el hotel. Señora Robles, dijo con tono sereno, quiero pedirle disculpas. Luisa levantó la vista, sorprendida. ¿Por qué, señora? Porque hace unos días hablé de usted, sin conocerla. Repetí rumores antiguos, sin saber lo que había detrás. Y ahora que la veo caminar con esa dignidad, con ese hijo que la adora, me doy cuenta de mi error. Luisa la observó un momento. No había cinismo en su voz. Era sincera. Gracias por decírmelo. A estas alturas de la vida, una ya no espera justicia, solo un poco de comprensión. Doña Constanza asintió y, tras apretarle la mano, se retiró. Ese gesto, pequeño pero honesto, dejó a Luisa pensativa el resto del día. Recordó entonces los tiempos del teatro, los camarines, las giras, los aplausos que no siempre venían limpios. Recordó también cómo ocultaba su embarazo, cómo abandonó su carrera para criar a Luis sin ayuda, sin respaldo, sin nombre. Su pecado, como le llamaban algunos, había sido amar con libertad. Y ahora, tras tantos años, ese mismo amor era lo único que aún la sostenía. Esa noche, María fue a su habitación. ¿Puedo quedarme un rato? Claro, hija, respondió Luisa con ternura. María se sentó a sus pies, como si buscara no consejo, sino cobijo. He estado pensando en el futuro, dijo. En la boda, en nuestra casa, en lo que viene después. Y no sé si estoy preparada para ser como tú. Luisa sonrió. No necesitas ser como yo. Solo necesitas amar como sabes hacerlo. Lo demás se aprende, o se inventa. Pero ¿y si el mundo vuelve a ser cruel? Entonces lo enfrentaremos juntas. Tú, Luis, y yo. María la abrazó en silencio. En ese momento, la relación entre ambas se selló de una forma que iba más allá de la sangre. Eran dos mujeres que se habían elegido. Mientras tanto, en otro rincón del hotel, Luis se reunía con Sandoval. El ambiente era distendido, pero íntimo. Quiero pedirte algo, le dijo Luis. Quiero que seas testigo en nuestra boda. Sandoval lo miró con sorpresa y emoción. Yo. Sí. Porque has sido más que un amigo. Has estado allí cuando más hacía falta. Y porque, aunque no lo digas, sé cuánto quieres a mi madre. Sandoval bajó la mirada. No negó nada. Solo asintió. Será un honor. El capítulo cierra con la luna alta sobre San Sebastián, mientras Luisa, desde su balcón, contempla las luces del paseo marítimo. Ya no se esconde. Ya no teme. Solo agradece. Porque, a veces, el pasado no necesita ser olvidado, sino comprendido. Capítulo 12. Las cartas sobre la mesa. La noticia de la boda se había confirmado de forma oficial. El compromiso entre María del Ejido y Luis Espinosa no solo era firme, sino que se celebraría en el mismo hotel donde tantas historias habían cruzado sus caminos. Una decisión audaz, pero simbólica, no huir de lo vivido, sino celebrarlo, incluso entre las mismas paredes donde el orgullo casi los separa. Los preparativos avanzaban. Las flores, los menús, la lista de invitados, pero lo más importante no estaba en el papel, era la voluntad de sanar. Y para eso, aún quedaban palabras pendientes. Una mañana, Luis recibió una carta. El sello era de los marqueses. No había firma al frente, solo su nombre, escrito con la caligrafía seca y perfecta de su suegro. La abrió con cautela. Luis. Deseo que nos reunamos a solas. Hay cosas que deben decirse sin testigos. Estoy en mi despacho del hotel. Si aceptas, sabrás que, al menos, queremos hablar. Luis se lo comentó a María y a Luisa. Ambas lo animaron. No vayas con rabia, dijo su madre. Ve con la frente en alto. Y con el corazón abierto, añadió María. Luis fue. Llamó a la puerta del despacho. Le abrió el propio Bernabé del Ejido, tan recto como siempre, pero sin el aire altivo de antes. Gracias por venir, muchacho, dijo. Luis se sentó, sin miedo, sin sumisión. ¿Qué quiere hablar conmigo, señor? Sobre todo, de ella, respondió el marqués. De su madre. Luis no dijo nada. Esperó. Confieso que no pensé que volvería a verla aquí, y menos aún con la dignidad con que lo ha hecho. No esperaba, tampoco, que mi hija la defendiera con tanto fervor.
Porque la conoce, interrumpió Luis. Porque no solo es mi madre, es una mujer admirable. Y porque ustedes la juzgaron sin mirar más allá de sus prejuicios. Bernabé asintió, sorprendentemente sin ofenderse. Tiene razón. Pero uno arrastra muchas ideas aprendidas. A veces cuesta saber que están mal, hasta que alguien te lo demuestra. Se levantó, caminó hacia la ventana. No sé si seré capaz de perdonar lo que no comprendo del todo. Pero sí sé esto, no quiero perder a mi hija. Ni verla infeliz por culpa de nuestro orgullo. Luis sintió algo en el pecho. No era una victoria, sino un puente que se tendía desde la otra orilla. Entonces, ¿la acepta? Aceptarla, no es la palabra exacta. Pero respeto su lugar. Y no me opondré a que forme parte de esta familia. Lo que venga después, dependerá del tiempo y de la voluntad de todos. Luis se puso de pie y extendió la mano. Eso basta, señor. Bernabé estrechó su mano con firmeza. Y gracias por no renunciar a lo que amas. Esa tarde, María corrió a los brazos de su padre al saber la noticia. Luisa, al enterarse, solo dijo: entonces, no todo está perdido. Los días siguientes fueron de armonía creciente. Marta, la marquesa, aún mantenía cierta distancia, pero ya no pronunciaba palabras cortantes. Al menos ahora saludaba a Luisa con un leve movimiento de cabeza. No era afecto, pero sí el comienzo del respeto. El capítulo cierra con una escena cálida. Luisa, Luis y María cenando juntos, hablando de flores, de trajes, de música. Como una familia. Ya no hay temor. Ya no hay fuga. Solo un presente que comienza a escribirse sin tachones. Capítulo 13. Vestir la esperanza. Amanecía en San Sebastián con una luz suave y clara. El mar se escuchaba desde las ventanas abiertas del hotel, como un rumor de vida constante. Faltaban apenas unos días para la boda, y la atmósfera dentro del gran edificio había cambiado. Lo que antes era tensión, ahora era expectativa. Y en el corazón de ese cambio, estaba Luisa Robles. En su habitación, Luisa terminaba de probarse un vestido azul oscuro, sobrio, elegante. Lo había elegido con cuidado. No buscaba deslumbrar ni eclipsar a nadie. Solo quería estar presente, digna, como lo había estado toda su vida. Frente al espejo, se miró por unos segundos. Sonrió. Por fin se veía sin cargas, sin pasado, sin máscaras. María entró sin golpear, como ya era costumbre entre ellas. Al verla, se quedó un momento en silencio. Está hermosa, dijo al fin. Pero más que eso, está libre. Luisa Giro, con los ojos brillando. Gracias, hija. Porque si estoy aquí, si me ves así, es también por ti. María se acercó y tomó entre las manos una caja pequeña. Se la tendió con ternura. Quiero que uses esto en la ceremonia. Luisa la abrió y encontró un delicado broche de plata con una piedra azul, igual al color de su vestido. Se notaba antiguo, con historia. Era de mi abuela, explicó María. Ella lo llevaba en todas las bodas de la familia. Ahora, quiero que lo lleve usted. Luisa apretó los labios, emocionada. ¿Estás segura? Lo estoy. Porque ahora usted también es parte de mi familia. No por obligación, sino por elección. La abrazó con fuerza. Un abrazo largo, cálido, sin dudas. Era la confirmación de que todo había valido la pena. Mientras tanto, Luis hablaba con Sandoval en el salón principal. Ambos revisaban los últimos detalles. El juez de paz ya estaba confirmado. Los testigos también. Todo parecía en orden. Todo, menos la madre del novio, quien, hasta hace muy poco, ni siquiera tenía permiso tácito de aparecer. ¿Crees que aguantará las miradas? Preguntó Luis. Luisa ya aguantó mucho más que eso, respondió Sandoval. Lo que viene ahora es solo una nueva función. Y esta vez, el público está de su parte. Luis sonrió. Estaba feliz, sí. Pero también reflexivo. No era solo el paso hacia el matrimonio. Era la culminación de una historia de redención, de lucha, de amor verdadero. Esa noche, Luisa se sentó a escribir en su cuaderno. Pero no una carta, ni un recuerdo. Esta vez escribió una dedicatoria. A todas las mujeres que fueron juzgadas por vivir.
A las que amaron sin permiso. A las que criaron solas. A las que callaron para no herir. Y a las que, como yo, un día dejaron de esconderse. Luego cerró el cuaderno, lo guardó en su maleta, y apagó la lámpara. Ya no necesitaba seguir justificándose. Su vida hablaba por sí sola. El capítulo cierra con la luna reflejada en los ventanales del hotel. Todo está listo. Ya no hay voces que murmuran. Solo corazones que esperan el día siguiente. Con la esperanza vestida de verdad. Capítulo 14. El día que no pidió permiso. El sol se alzó sobre San Sebastián con un brillo limpio, sin nubes ni dudas. Era el día de la boda. Las campanas de la iglesia del centro no habían comenzado a sonar, pero el hotel ya se movía como un hormiguero elegante. Flores en los pasillos, trajes almidonados, risas nerviosas, perfumes costosos, y un rumor, leve pero constante: hoy, se casa el hijo de Luisa Robles. Pero esta vez no había malicia en la frase. Solo curiosidad, y en algunos rostros, incluso respeto. Aquella mujer que había sido un susurro entre puertas cerradas, ahora era parte del relato principal. En su habitación, Luisa se vestía con cuidado. El vestido azul le sentaba como una caricia. En el pecho, el broche de la abuela de María brillaba discretamente. El cabello recogido, el rostro sereno. Frente al espejo, por primera vez en mucho tiempo, se dijo a sí misma: hoy no pido permiso. María llegó poco después. Iba radiante, vestida de blanco marfil, sin ostentación pero con una belleza que nacía de la calma. Se abrazaron en silencio, como dos mujeres que se entienden sin palabras. ¿Lista?, preguntó Luisa. Desde hace mucho, respondió María. Pero ahora, lo estoy de verdad. Mientras tanto, Luis esperaba junto a Sandoval en el salón donde se celebraría la ceremonia. Nervioso, pero firme. Miraba la puerta cada pocos segundos, deseando verla entrar. No solo a su futura esposa, sino a su madre. Y entonces ocurrió. Luisa cruzó el umbral con paso firme. No traía un aplauso detrás, ni música triunfal. Solo el sonido de sus propios pasos. Y sin embargo, al verla, todos se levantaron. Algunos por cortesía, otros por admiración. Incluso doña Marta, la marquesa, se puso de pie. No sonrió, pero no apartó la mirada. Luisa se acercó a Luis. Él, emocionado, la tomó de la mano. Gracias por quedarte, le dijo. Gracias por hacerme quedarme, respondió ella. La ceremonia fue íntima, hermosa, sincera. El juez habló poco, pero sus palabras resonaron con profundidad. Amor, respeto, igualdad. Cuando preguntó si Luis aceptaba a María, él respondió con un sí que pareció romper los muros del hotel. Y cuando fue el turno de ella, respondió mirándolo directamente a los ojos. Sí. A él, y a todo lo que lo hizo ser quien es. Cuando pronunciaron sus votos, Luis no habló solo de amor. Habló de historia. De moda. De herencia emocional. Y María, al escucharle, tomó la mano de Luisa y la besó. Un gesto que no estaba en el protocolo, pero que lo cambió todo. Al finalizar, los invitados aplaudieron con calidez. No por formalismo, sino por emoción real. La boda no había sido solo una unión de dos jóvenes, sino de dos mundos. Y Luisa, que durante años se creyó ajena, ahora era columna. En el banquete, la mesa principal la incluyó. Entre brindis y música suave, Luisa reía. No con la risa contenida de quien agradece tolerancia, sino con la alegría plena de quien ha sido aceptada, sin condición. Marta del Ejido se le acercó al final. Y aunque no hubo abrazo, sí hubo palabras. Señora Robles, que sean felices. De verdad. Luisa respondió con sencillez. Gracias. Y usted también. El capítulo cierra con Luisa mirando desde lejos como Luis y María bailan por primera vez como esposos. No siente nostalgia. No siente miedo. Solo una gratitud que llena el alma. Porque hay días que no se conquistan. Se merecen. Capítulo 15. El último acto. Habían pasado algunos meses desde la boda. La vida en San Sebastián continuaba con su ritmo costero, sereno, salpicado de luz y de sal. Luis y María vivían en una casa modesta pero luminosa, a pocos pasos del mar. Luisa, por su parte, se instaló en una pequeña vivienda cercana,
con jardín propio y una vista abierta al cielo que tanto le había faltado en los años oscuros. No necesitaban estar siempre juntos. Pero sabían que estaban cerca. Y eso bastaba. Cada tarde, Luisa caminaba hasta la playa. A veces con un libro, otras con su cuaderno, ese que se había convertido en testigo silencioso de su historia. Seguía escribiendo. Pero ya no desde el desgarro, sino desde la plenitud. Es raro, escribió una tarde. Todo lo que creí que me manchaba, fue lo que más me hizo digna. Un día cualquiera, Sandoval vino a visitarla. Iba de paso, como siempre, con su paso recto y la mirada amable. Le trajo un pequeño paquete envuelto en papel blanco. ¿Y esto? Una carta, dijo. De alguien que quiso decir lo que nunca se atrevió. Luisa la abrió. Reconoció la letra de Marta del Ejido. Señora Robles. No sé si aún importa, pero quiero que sepa que admiro lo que ha hecho. No solo por su hijo, sino por usted misma. He vivido tantos años protegiendo un nombre, que olvidé proteger mi alma. Usted me lo recordó. Gracias. Luisa sonrió. No había victoria. No había revancha. Solo la satisfacción tranquila de saber que una vida vivida con amor, incluso con errores, deja huella. Esa misma tarde, María y Luis llegaron con una sorpresa. En brazos, llevaban a una niña recién nacida, envuelta en una manta blanca. Se llama Luisa, dijo María. Porque queremos que tenga tu fuerza. Tu verdad. Luisa la tomó entre sus brazos y la miró con una ternura que solo las mujeres que han sido heridas y sanadas pueden entender. Hola, pequeña, susurró. No te prometo un mundo perfecto. Pero sí que estaré aquí, para ayudarte a caminarlo sin miedo. El capítulo cierra con las 3 generaciones sentadas en el jardín, la abuela, el hijo, la madre nueva. No hace falta decir nada. Porque algunas historias no terminan. Solo se transforman en legado. Gracias por escuchar. Si esta historia te tocó el corazón, apoya al canal con un me gusta, suscríbete y comparte. Tu apoyo mantiene viva la voz de las grandes obras.